TIGC Centro 96.3 evoluciona. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales y al compañero J.R. Tijerino. También le damos los buenos días. Además, démosle los buenos días también al compañero Luisito, encargado de redes sociales, que es la persona que se encarga de hacer todas las publicaciones nuestras. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 19 años, en febrero, si Dios lo permite, y si ustedes nos siguen acompañando, estaremos cumpliendo 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana que nació y sigue siempre con un formato que permite con nuestros invitados traer temas para exponerlos con buen tiempo, durante toda una hora, un solo tema todos los días con diferentes expertos como es el caso de hoy. Les recuerdo que transmitimos en simultánea. Usted nos escucha por 96.3 FM y estamos transmitiendo al mismo tiempo para todo el mundo y desde luego para este hermosísimo país como es Costa Rica por medio de nuestra página de Facebook. Si tiene que pasarse, le vamos a dar la dirección de la página de Facebook. Es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que está ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, para que de inmediato nos escuche en su tablet, su computadora o desde su teléfono celular en cualquier parte del mundo. ¿Promovemos la participación ciudadana? Sí, claro que sí, la promovemos y le agradecemos los reportes de sintonía de todas y todos ustedes. Así es que ya lo saben, pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al WhatsApp, si no lo tiene, agréguelo en este momento, 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes, 83 41 41 42. Ese es el WhatsApp nuestro. Bueno, amigos, en un mundo cada día más afectado por los efectos del cambio climático, la ganadería no es ajena a los retos y oportunidades que este fenómeno representa. Repito, ojo lo que estoy diciendo, la ganadería no es ajena a los retos y oportunidades que este fenómeno representa. Recientemente se celebró en Etiopía un importante congreso internacional sobre cambio climático en el que participaron expertos y representantes de gobiernos y sectores productivos de distintos continentes. Hoy nos acompaña el licenciado Luis Diego Obando Espinach, director ejecutivo de Corfoga, para conversar sobre las principales conclusiones de este encuentro y lo que significan para Costa Rica y la región. Don Luis Diego Obando, director ejecutivo de la Corporación Ganadera Corfoga, gracias por estar con nosotros acá en Horizontes. Siempre es un gusto compartir con usted y hoy con este tema, cambio climático, conclusiones del Congreso en Etiopía. Bienvenido, don Luis Diego. Muchísimas gracias, don Edgar. Un gusto saludarlo y saludar a todas aquellas personas que nos escuchan por los diferentes medios que estabas mencionando. Y efectivamente, para mí es un honor compartir algunas reflexiones, algunas conclusiones de ese encuentro que tuvo lugar en
En Etiopía se le conoce como la Semana del Clima y es un espacio propuesto por las Naciones Unidas para abordar diferentes temáticas referentes al clima, cambio climático, calentamiento global y todos los efectos que esto tiene en diferentes aspectos, desde aspectos sociales, económicos, en agricultura, sociedad, etcétera. Y muy interesante ver cómo afecta diferente según donde está uno ubicado en el planeta Tierra, ¿verdad? Esto a veces perdemos la perspectiva. En Costa Rica habrá mucha agua en algún lugar, sequía en el otro, etcétera. Pero es que en el mundo hay islas que están desapareciendo por simple y sencillamente por la elevación del agua producto del deshielo, del derrite de los glaciares, etcétera. Entonces hay situaciones muchísimo más complejas que abordar y bueno, en estos foros se logran visualizar algunas de estas. Excelente la participación de Costa Rica. ¿Cuál diría usted que fue el propósito central del Congreso en Etiopía sobre el cambio climático? Don Edgar, bueno, estas semanas, bueno, para mí fue un aprendizaje. Yo no había tenido el honor de participar y voy a tratar de mencionar que para estos foros existen algunos patrocinios, algunas tipo becas, por decirlo de alguna forma, y bueno, logré con el apoyo de las personas de la Dirección de Cambio Climático, Ministerio de Ambiente, etcétera, proponer mi nombre y fue aceptado de forma tal que se me dio la oportunidad de participar en este evento. Hay diferentes eventos que ocurren previos, todos estos son eventos previos a lo que se conoce como la COP, que es el foro más grande para debatir los temas de cambio climático. Este año se va a realizar en Brasil. Y bueno, entonces son expectativas. Esta semana de clima es un poco para ver qué temáticas van a salir en Brasil, en la COP que se llevará a cabo en noviembre. Conclusiones, una de las más importantes es que todo o muchas de las conversaciones giran en torno a la energía, ¿verdad? El uso del petróleo, gases y todo esto de hidrocarburos. El mundo se divide. Habrá quienes dicen que tenemos que movernos hacia energías más limpias y otro grupo del planeta Tierra dice no, o sea, podemos continuar utilizando combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Evidentemente el grupo que los combustibles, gases, son aquellos que lo producen, ¿verdad? Estamos hablando de países del Medio Oriente o algunos que tienen yacimientos muy importantes de gas natural, carbón, etcétera. Entonces todo un debate en torno a la energía y a cómo movernos como planeta hacia energías más limpias. Creo que no es el caso de Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica ha venido en una ruta muy fuerte y hemos sido líderes en mucha temática ambiental. Y aterrizándolo con ganadería, otra de las líneas fuertes fue lo que se está haciendo en los sectores agropecuarios, agrícolas y en este caso el sector ganadero. Creo que Costa Rica hemos dado por más de, diría yo, 12 años, 14 años, el pie a la lucha de convertir la ganadería en Costa Rica en una ganadería climáticamente inteligente, una ganadería más resiliente, una ganadería que mitiga gases de efecto invernadero. De hecho, hemos conversado en otros programas, si mal no recuerdo, don Edgar, de que Costa Rica lleva una senda trazada en lo que llamamos los NAMAs, que son medidas de mitigación nacionalmente aceptadas. En otras palabras, si bien es cierto, el animal emite, pero estamos haciendo desde la Corporación, Ministerio de Agricultura y en coordinación también con el Ministerio de Ambiente, todas aquellas medidas importantes para que la ganadería mitigue los gases de efecto invernadero. Esto es posible a través de las técnicas y prácticas que en muchos casos son sencillas, pero bueno, hay que ponerlas, hay que educar al ganadero y practicarlas tal cual. Entonces, algunas de esas conclusiones es que estamos bien, hemos hecho el esfuerzo en Costa Rica al ver otras latitudes, pero el otro lado de la moneda falta mucho por hacer en términos de adaptación, que sería el otro lado de la moneda, cómo adaptarnos a los cambios que provoca, valga la redundancia, el cambio climático. Interesante la participación de diferentes sectores
como pueden ser los organismos internacionales, los científicos, gobiernos, organizaciones civiles y entidades privadas y los productores, como bien lo decía usted. Ahora, ¿qué papel jugó Costa Rica en este foro? Costa Rica, siempre reconocida como un país, me imagino, líder en lo que es sostenibilidad, y pudimos, a través suyo, como representante del país, compartir experiencias en la reducción de emisiones y prácticas ganaderas bajas en carbono. Sí, mucho. Vamos a ver, mucho de la temática en esa semana fue ver qué está ocurriendo a nivel mundial con los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Esto se le conoce como los NAPs en inglés, por sus siglas en inglés, y lo que ocurre es que hay un tiempo límite que se planteó para que los diferentes países envíen su propuesta de Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Eso es un documento fuerte que revela un poco cuál es la estrategia país en las diferentes áreas para adaptarse al cambio climático. Esto conlleva mucho financiamiento, entonces dentro del foro habían espacios para dialogar sobre financiamiento, un tema muy complejo. Vamos a ver, para adaptarse al cambio climático se requieren inversiones fuertes. Voy a citar el caso Costa Rica Ganadería. Bueno, tenemos ganadería en zonas donde por situaciones climáticas, por situaciones del cambio climático, se presentan veranos muy fuertes, región Chorotega, por ejemplo. Entonces, ¿qué problema es producir en un lugar donde tenés una limitante de agua para la pastura, limitante de agua para que los animales tengan agua disponible todo el tiempo en cantidad y calidad? Bueno, ¿cómo hacer para que esa agua esté disponible? Bueno, entonces ahí es donde entran proyectos de inversión millonarios, agua para Guanacaste, traslados de agua, creación de reservorios, sistemas de líneas de infiltración para que el agua permee mejor en el suelo, pozos, mantenimiento de nacientes. Este tipo de temática para resolver un problema derivado del cambio climático nos generan mejor adaptación, pero requieren inversiones fuertes, ¿verdad? Y estamos hablando de inversiones a nivel Estado. Fueron temas que se estuvieron abordando y se estuvieron viendo, bueno, de dónde saldrán estos recursos, quién tiene estos recursos. Recordemos que hay fondos internacionales que fueron creados para la adaptación y mitigación al cambio climático, pero bueno, hay que aplicar a esos fondos, hay que generar propuestas y proyectos para poder acceder a estos recursos e implementarlos. Bueno, Costa Rica en eso ha tenido experiencia, pero lo más interesante es que con los pocos recursos que se tienen, se ha venido trabajando en esa línea, el sector ganadero, a través de buenas prácticas, a través de tecnología que nos pone con una mejor rentabilidad en las fincas ganaderas, pero al mismo tiempo nos juega una moneda positiva en términos de adaptación y mitigación al cambio climático. Creo que eso lo hemos venido haciendo por más de, como te mencionaba, 12, 14 años. Y ligando un poco la temática, eso no es normal en nuestro país, ¿verdad? Aquí lo normal es cambia gobierno, cambia todo. Sí. Y diría yo que no, que aquí en el tema ganadería se ha mantenido por diferentes administraciones el mismo norte, la misma línea, y eso ha sido secreto, digamos que ha sido el secreto del éxito de que el NAMA Ganadería siga siendo punta de lanza estas medidas de mitigación. Bueno, qué bien que Costa Rica destaque con un rol de ganadería en lo que es cambio climático, porque como lo decía al principio, la ganadería es parte de la solución también, de la solución mediante la adopción de prácticas sostenibles. Ahora, hablemos un poquito en cuanto al impacto del cambio climático en la ganadería. ¿Cuáles son los principales impactos del cambio climático en ganadería específicamente? El impacto negativo fuerte es podríamos llamarlo, es agua, y el agua es sinónimo de alimentación. Vamos a ver,
El problema del agua es que no tengo pastura. Si no tengo agua, no tengo pastura. Y si no tengo pastura, no tengo cómo alimentar a los animales. Recordemos que en Costa Rica la alimentación de los animales es 96% a base de pasto. Nosotros no utilizamos los granos, llámese cebada, trigo, avena, soya, para alimentación animal. No es porque no queramos, es porque es muy caro. Porque nosotros no somos un país productor de ese tipo de cereales y por ende no utilizarlos en alimentación animal encarece los costos de producción. No así en otras latitudes, llámese Estados Unidos, Canadá, México, etcétera, y en el Cono Sur, que tienen acceso a estos cereales. El caso de nosotros es pastura, es una pastura natural, pero la pastura requiere sol, agua, minerales, etcétera, y el problema es agua. Cuando tenemos oscilaciones en el clima, o llueve mucho o llueve poco, esa oscilación es la que nos afecta muchísimo la disponibilidad de alimento para los animales. Y es así como, recordemos, 2014-2015, un efecto del Niño muy fuerte sobre la región chorotega. Entonces, los animales no tenían disponibilidad de agua, un verano que se extiende, un invierno que sale muy pronto y por ende deja en una situación muy compleja la utilización del agua o las fuentes de agua para utilización en producción animal. El otro efecto negativo es más bien el exceso de agua, y es cuando tenemos en una región, Corredor Norte, Sarapiquí, un poco hacia el área de Guapiles, que el exceso de la lluvia inunda, anega, hace que la pastura también se pierda, y entonces volvemos a tener problemas en los animales, en la alimentación. Dentro de esta situación, y para que continúe, don Luis Diego, también se pueden, por estos efectos tan drásticos en el clima, se pueden aumentar las plagas y enfermedades que afectan la productividad. Totalmente, es un excelente enfoque, don Edgar, porque al igual que ocurre en las, ¿cómo decirlo?, las recetas que le daban a uno las abuelitas y la mamá, son una persona bien alimentada, una persona que descansa, una persona que está bien, pues es menos factible que se enferme, que se resfríe, que le entre una plaga, o etcétera. En el animal es lo mismo. La fuente fundamental de la salud animal es que esté bien nutrido, ¿verdad? Un animal bien nutrido es un animal que se defiende de enfermedades, que se defiende de las plagas. Un animal que está desnutrido, que no tiene la cantidad de recursos energéticos que le da la alimentación, es muchísimo más propenso a que lo afecten plagas y enfermedades. Entonces agravamos el problema. Entonces yo tengo un animal perdiendo peso, no tiene que comer y además enfermo. Entonces se agrava el problema, se agravan los costos de producción. Para ser más resilientes, y ahí es donde está la palabra resiliencia, en ganadería, pues sí, los ganaderos han hecho actividades de forma particular en sus fincas, y ahí hablamos de mantener el bosque, para proteger el agua, de tener cercas vivas, porque eso le genera alimento a los animales, da un manejo ecosistémico a la finca, mejorar las pasturas. Existen pasturas que tienen raíces más profundas, como tienen raíces más profundas logran captar la mayor cantidad de agua cuando es la época seca, entonces se mantienen verde más tiempo. Ganaderos que han hecho prácticas de líneas de infiltración, ganaderos que dan una rotación apropiada a sus parcelas para que el animal coma y el alimento esté en cantidad disponible. Personas que han hecho una buena planificación de cuántos animales puede soportar mi finca para no sobrepastorearla y por ende el animal esté bien y la finca se mantenga bien. O sea, hay diferentes prácticas y técnicas para enfrentar los cambios climáticos, porque que va a llover y que va a haber sequías, eso no lo vamos a evitar. El mundo ya entró en esa fase, estamos un poco, y todos lo hemos visto, muy con un clima, lo que se llama popularmente, uno dice, mira, qué loco que está el clima. O sea, recordemos el año pasado, una salida en noviembre del invierno, pero que fue brutalmente fuerte en la región chorotega, Pacífico Central y Pacífico Sur, inundados, problemas con los animales. Estoy hablando de animales, pero recordemos infraestructura, caminos, claro, escuelas inundadas, gente que pierde sus casas. O sea, es toda una situación económica. Las plantas de producción también se ven afectadas, efectivamente.
Por supuesto, se pierde materia prima, los animales pierden peso y lo óptimo es sacrificar un animal con el peso óptimo, ¿verdad? No queremos sacrificar animales delgados, animales que no han alcanzado la cantidad de músculo suficiente. Entonces esto limita muchísimo. Una ventaja que tiene Costa Rica es su variabilidad climática. En otras palabras, mientras una zona puede estar inundada, otra no. Y eso sí nos ha dado, pues, nos da un margen de enfrentar el cambio climático. Muchas veces tenemos una región chorotega con problemas, pero el resto del país no. Entonces los animales se pueden desplazar. El ganadero genera, ¿verdad?, la economía. Su lógica económica le dice, ¿para qué los voy a perder? Mejor los vendo y esos animales terminan en otro lugar donde sí pueden tener condiciones óptimas para el desarrollo. Y eso es importante, gracias a Dios, ¿verdad? No somos un país que se afecta por el clima totalmente. Hemos visto lugares con sol y otros lugares totalmente inundados, ¿verdad? Esos microclimas nos favorecen un poco. Pero en fin, todas estas prácticas han hecho que el ganadero sea un poco más resiliente y logre enfrentar sobre todo el tema de alimentación de sus animales. Y también usted lo mencionaba, don Edgar, hay mucha ciencia e investigación detrás de esto. En otras palabras, hay científicos investigando cuál pastura es la mejor, cuál genética es la mejor, claro, cuál sistema productivo es el que me puede ayudar para mejorar y mantenerme ensilando, es una práctica, o cercas vivas de las cuales se puede alimentar el animal también. Y todo esto requiere un costo adicional para el país, que es investigar y después transferir esta tecnología. Y en eso es parte de lo que la Corporación Ganadera ha venido trabajando, tratando de llevar este conocimiento a los ganaderos a través de días de campo, a través de charlas, a través de seminarios, congresos, que siempre invitamos y esperamos que el ganadero los aproveche. Y es todo un tema, ¿verdad? Saber si de verdad escuchan el mensaje y lo ponen en práctica. Lo cual me lleva, como cierre, a decir que esa fue una de las frases que se utilizó en el Congreso en Etiopía. Pasamos, lo que se quiere en las Naciones Unidas es pasar de la planificación y de la escritura de planes a la implementación de los mismos. Creo que eso es clave. Una cosa es decir lo que hay que hacer y otra cosa es ir a hacerlo. Y en ese sentido la ganadería ha venido dando pasos firmes, ejecutando las prácticas y medidas que nos llevan hacia la mitigación. Este cambio climático definitivamente trae riesgos económicos. Está entre ellos, me imagino, la disminución de la productividad que usted mencionaba ahora, como consecuencia de eso, con menores ingresos para los productores, mayores costos de adaptación y la posible pérdida de competitividad tanto a nivel nacional como internacional. Hablemos un poquitito de estos cambios de competitividad en el mercado internacional, que Costa Rica no está solo, tenemos que competir, y cuando se presentan estas situaciones dejamos de ser atractivos en temas de competencia. Totalmente, don Edgar. Cada vez que hay una crisis hay que tocarse el bolsillo, y cada vez que el ganadero se toca el bolsillo, su producción se hace más cara. Entonces hay un costo de producir 1 kilo más de carne o 1 kilo de leche un poquito más alto. Entonces es ahí donde pierdo competitividad, al tener que, por ejemplo, vamos a ponerlo en términos bien prácticos, me cae una sequía, no tengo que darle de comer al animal, le tendré que ir a comprar vacas de heno, o tendré que ir a comprar citropulpo, tendré que ir a comprar algo para darle al animal para que coma. Bueno, ese algo que tengo que ir a comprar representa una salida de recursos de mi bolsillo, cosa que en la buena teoría no debería ocurrir. En la buena teoría el animal debería alimentarse de lo que la finca produzca su pasto, produzca su propio heno, produzca su propio material, llámese un silo de maíz o no sé, un silo de botón de oro, etcétera. Y entonces la finca produce y es muchísimo más barato. Muchas veces decimos, haga un silo, produzca alimento y lo guarda para la época más crítica. Eso es válido y se puede hacer, claro. Entonces involucra mano de obra, hay que
hay que cortarlo, hay que cosecharlo, hay que ensilarlo, hay que tenerlo en disposición para los animales, hay que ir a entregárselo en la época compleja. Entonces, todo aquello que podamos hacer en las fincas para evitar meter más mano de obra, para evitar meter más costo, nos hace un poquito más competitivos. Así las cosas, con el cambio climático y los problemas de cambios radicales entre lluvia, sequía, etcétera, bueno, nos pone a pensar, bueno, ¿qué debo hacer? Y creo que eso es lo que todo ganadero y toda persona tiene que realizar. Creo que lo hacemos en nuestras casas, ¿verdad? Cuando es verano, todo el mundo está feliz, pero cuando se aproxima el invierno, escuchamos la frase célebre: hay que ir a limpiar canoas, hay que ir a revisar techos, hay que prepararnos para la época de lluvia, hay que ver si tenemos el paraguas, hay que ver si tenemos las botas de hule, etcétera. Entonces creo que en el nivel de ganadero es exactamente lo mismo. ¿Cómo me voy a preparar en una época complicada de cambios climáticos? Un factor fundamental para no perder esa competitividad es saber y mi plan para enfrentarlo, cuál es mi plan de adaptación. Así como Costa Rica presenta un plan de adaptación a cambio climático a nivel macro, yo creo que a nivel micro cada finca tiene que pensar: ¿y yo cómo lo voy a enfrentar? ¿Tengo pasto suficiente? ¿Tengo una rotación apropiada? ¿Mi finca para comer a los animales? ¿Será que tengo que comprar algún subproducto de la región? Llámese ciclopulpa, llámese harina de coquito, no sé, ¿verdad? Lo que la zona en sus alrededores me pueda ofrecer. ¿Será que logro ensilar un poco de heno? No sé, ver qué puedo hacer como finquero para enfrentar una problemática futura. Y lo otro, muy importante en adaptación al cambio climático y mitigación, pero sobre todo más en adaptación, es utilizar tecnologías. Vamos a ver, cada día es más fácil tener programas, aplicaciones que nos cuentan qué está pasando con el clima, qué está pasando con la parte meteorológica. O sea, ya no es de recibo decir: es que me cayó el mal tiempo y yo no estaba preparado. Ya sabemos cuántos huracanes aproximadamente se van a formar, cuáles tienen probabilidad de entrar a Costa Rica. Sabemos si estamos en una época niño o niña o si es una época neutra. Sabemos con antelación qué ocurre en mi región cuando estoy en una época niño o cuando estoy en una época niña. O sea, el ganadero tiene que convertirse cada vez más en un ganadero más empresario, un ganadero que pueda, a través de la tecnología, decir: bueno, ¿qué está ocurriendo y qué va a ocurrir para planificar hacia adelante? No podemos vivir en el día a día, sino más bien una planificación futura. ¿Voy a tener un clima complicado o no voy a tener un clima complicado? ¿Voy a hacer una época neutra o voy a hacer una época de sequía en mi región? Y si es así, ¿qué voy a hacer? Creo que es fundamental no perder animales. Creo que esas imágenes que veíamos hace 10 años de un animal flaco, desnutrido, sin alimentación, que se desplomaba y se le empezaban a comer los opilotes, eso no puede ocurrir. Eso es un costo, no solo para el ganadero, es un costo país, una pérdida de sus recursos, claro, y de su potencial como país para producir un alimento que todos necesitamos y un ingreso como país, sea por exportación o por venta en el mercado doméstico. Recordemos la época de pandemia. Si algo Costa Rica tuvo la frente en alto es que teníamos la cantidad de alimentos, y hablo de todas las variedades, vegetales, frutas, etcétera, a disposición de las personas. Y sea, con buenos precios también. Exactamente, don Edgar. A pesar de la pandemia, a pesar de la problemática mundial, Costa Rica tenía una seguridad alimentaria fuerte. Podíamos ir a las diferentes ferias de legustados, supermercados, etcétera, y encontrar a disposición carne, leche, productos, proteínas y demás. Tan importante en un momento sanitario en el cual el ser humano ocupaba estar fortalecido en su sistema inmune para enfrentar una pandemia de esas magnitudes. Muy interesante definitivamente todo lo que son estos congresos y en este caso el cambio climático, conclusiones del Congreso en Etiopía. Vamos a ir nosotros a la cabina central de Centro y retornamos en breve aquí a Horizontes para seguir conversando sobre cambio climático, conclusiones del Congreso de Etiopía. Nos acompaña hoy el director ejecutivo de la Corporación Ganadera Corfoga. Él es el licenciado Luis Diego Obando Espinach. Con él estamos conversando. Retornamos.
Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si septiembre es el mes de la patria, pues hagamos patria. El diccionario aclara que patria es la tierra, la nación a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Entonces, debemos entender que esos tres aspectos son claves para hacerlo bien. Para fortalecer los terceros en mención, los afectivos, enseñémosle a nuestros hijos y a quienes todavía están en niveles psicológicos aceptables que lo afectivo vale, que el buen trato y la sana convivencia valen, que no es con balazos al estilo de los delincuentes, ni con gritos, bufonadas o pachuquismo como vemos en quienes dirigen circunstancialmente el país. Que comprendan que la afectividad se siembra con respeto, vocabulario decente y buenos modales. De los históricos, otro de los factores, recurramos a ellos, no como se intenta hacer ahora, para deslegitimarlos extrayendo fragmentos que nos hagan pensar que todo estuvo mal siempre, para vendernos ideas de autoritarismo y liderazgo dictatorial. Recurramos a los buenos hechos que nos heredaron un país ejemplar a nivel mundial, con grandes males, pero también con grandes logros. La historia vivida debe unirnos, no ser mal utilizada como soga para ahogar a los que piensan diferente. Y por último, lo más importante, el andamiaje de los vínculos jurídicos que sostienen nuestra democracia con poderes en contrapeso, como son el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y casi como cuarto poder el Tribunal Supremo de Elecciones, además de una prensa que representa intereses de diferentes sectores y una libertad de expresión para todos los medios, para toda la población sin distinción de clases. En lugar de hacer daño repartiendo desprestigio y rencor, los que aún no pasamos a ser siervos menguados, redoblemos esfuerzos más allá de un farol y una banderita, con nuestra manifestación clara de que basta ya de tanto relajo. Debemos actuar. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. De regreso aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, agradeciéndole al director ejecutivo de la Corporación Ganadera de Corfoga, el licenciado Luis Diego Obando Espinach, por acompañarnos hoy con un tema tan importante. Él recientemente participó representando a Costa Rica y al sector en el cambio climático, conclusiones del Congreso de Etiopía. Hay experiencias muy interesantes que se pueden poner en práctica en nuestro país. Tengo algunos mensajes que vienen ingresando por acá. Bueno, empecemos con el sector ganadero. Edgar, el tocayo, allá desde Pérez Celedón, dice, interesantísimo esto. Ojalá que pongan en la página de Corfoga algunas conclusiones y algunos documentos para poderlos leer y profundizar más. La clave aquí está en seguir aprendiendo. Juntos aprendemos con iniciativas como estas que ustedes están emprendiendo el día de hoy. Nos motivan a ser cada día más eficientes. Gracias, Edgar. Gracias, tocayo. Allá, un saludo, un abrazo hasta Pérez Celedón. Otro por acá dice... Y Gamboa Jorge, buenos días, bendiciones don Edgar, excelente programa para todos los que tenemos el ADN campesino ganadero. Los ganaderos debemos incorporar en las cercas matarratón, madero negro, dice, esto es fibra y energía, crear bancos de alimentos, maíz, botón de oro, Cuba 22, Camerún, sabe bastante el hombre, caña de azúcar, chagüite para aprovechar los
los vástagos, etcétera, así como lo indica el señor presidente de Corfoga. Muchas gracias a Jorge Gamboa por compartir sus amplios conocimientos. Don Sergio Aguilar Solano dice: buenos días, don Edgar, interesante e importante el tema de hoy. Los felicito atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano. Otro por acá, doña Giselle Sánchez, dice: buenos días, solicito por favor compartir la presentación de hoy sobre el cambio climático ofrecido por Corfoga, ya que estoy haciendo un trabajo acerca de este asunto y me ayudaría desde el punto de vista ganadero, porque el calentamiento global es el material para el cambio climático. Desde ya, gracias, Giselle Sánchez Céspedes. Con mucho gusto, doña Giselle, ahí le vamos a enviar completito el programa para que usted lo tenga como parte de los insumos, y los invito a visitar la página de Corfoga, que ahora don Luis Diego nos va a decir seguramente en qué momento van a estar poniéndose ahí algunas de las conclusiones. Dice acá desde Upala, Mayela desde Upala, aquí escuchando esta cátedra que nos están dando a través del programa Horizontes. Muchísimas gracias al invitado y gracias a ustedes como productores del espacio. Los saluda Mayela desde Upala. Gracias, Mayela. Vamos de Upala, brincamos hasta Guapiles. Aquí dice Antonio L. Antonio L. dice: buenos días, escuchando este tema tan importante, definitivamente tenemos que prepararnos y hacer uso de la tecnología. Muchas veces se habla de tecnología, pero en la realidad seguimos con las prácticas ancestrales, como lo hacían nuestros bisabuelos, abuelos y nuestros padres. Tenemos que romper esos esquemas y ajustarnos a los tiempos nuevos con el uso de las tecnologías, que nos pueden beneficiar en mucho, ¿ok? Desde San Carlos dice: interesante que Costa Rica esté participando en esta clase de congresos, traen experiencias y nuevas visiones, que es lo que necesitamos. Educación, igual seguridad alimentaria para Costa Rica, con buenos precios para el consumidor nacional y buenos precios para el productor internacionalmente hablando. Gracias al amigo desde San Carlos que nos está enviando esta mención. Vamos a devolvernos nuevamente, vamos a ir con nuestro invitado Luis Diego Obando Espinach, director ejecutivo de Corfoga. Don Luis Diego, usted nos iba a hablar algo sobre lo que es la pelea por el carbono. Se habla del carbono neutral, etcétera, etcétera, pero muchas veces estas cosas se quedan en el papel, decíamos usted y yo ahora durante el corte. Háblenos por favor al respecto. Sí, don Edgar, es otro tema bastante fuerte dentro de esta semana del clima. Vamos a ver, voy a tratar de hilar las ideas en un orden lógico. Se le pide a las fincas, a los diferentes sectores, que realicen prácticas para fijar carbono o emitir menos. Estas prácticas de fijación de carbono, tienen costo, ¿verdad? Una finca ocupa cerca eléctrica, hacer potreros pequeños, sistemas de distribución de agua, sembrar cercas vivas como madero negro que hablaba el señor, o algunos otros poró, algunos otros árboles leguminosos, etcétera. Eso no se hace de la noche a la mañana y ocupan recursos. Bueno, ¿de dónde salen esos recursos? Ocupamos programas de financiamiento adecuados, llámese un sistema de banca para el desarrollo, un banco de desarrollo, etcétera. Pero, y aquí abro el gran paréntesis, de igual forma se discutió en este foro en Etiopía, en Addis Abeba, la capital, se discutió, hay un artículo, se llama el artículo 6 del Acuerdo de París, que se habla de mercados de carbono. Aquí hago el gran paréntesis. ¿Qué es esto? Bueno, yo como ganadero, en este caso el sector ganadero, hago buenas prácticas para fijar carbono, ese carbono está en mi finca y yo lo puedo vender. Eso se puede vender y ese artículo 6 empieza a generar una normativa, genera un marco que nos regula, bueno, ¿se lo vendo a quién? Se lo vendo a algún lugar que no puede fijar carbono. Vamos a ver, no todo el mundo tiene una finca. Hay gente que es dueña de un banco, y el Banco de Comercio de Japón, por decir cualquier nombre, y dicen, bueno, yo ¿cómo fijo carbono? No puedo, pero sí puedo patrocinar, comprar, apoyar al que sí lo está fijando. Lo que llamamos compensar, hago compensaciones. Entonces, bueno, ese carbono se puede vender y ese carbono tiene un valor, y ese valor le puede llegar al ganadero o persona que tiene un bosque forestal o no sé, alguna otra práctica productiva. En el caso de la ganadería, la Corporación Ganadera, y ahí los invito a entrar a la página de Corfoga, tiene un proyecto con una empresa de tecnología
que tiene un sistema satelital y de inteligencia artificial para medir el carbono en las pasturas ganaderas. Se hace una medición de ese carbono, se documenta cuánto carbono hay y se generan ventas de ese carbono. ¿Se va a hacer millonario el ganadero? No, no se va a hacer millonario. Las ventas actualmente en los mercados regulados de carbono no es que yo voy a encontrar, no sé, pasar a comprarme otra finca por las cantidades de dinero que me van a dar. No, pero es una contribución, un apoyo de algo que ya per se el ganadero está haciendo, esas buenas prácticas, esas buenas tecnologías que está aplicando en su finca, y le reconocen ese carbono. O sea, en otras palabras, a cero costo. Es lo que yo estoy haciendo hoy, me lo reconocen. Creo que eso es importante, es un pasito que estamos dando. Siempre nos han reclamado por eso. Bueno, yo fijo carbono, mi finca ayuda, pero ¿y quién me lo reconoce más allá de las palabras? Más allá, si no hay reconocimiento económico. Bueno, se discutió muchísimo eso. Los recursos en los fondos internacionales no alcanzan para todos los planes nacionales de adaptación, es muy complejo, pero el mercado de carbono sí podría generar condiciones donde los que fijan carbono puedan venderlo, y entonces esto genera una espiral positiva de hago buenas prácticas porque esto genera fijación de carbono, y esta fijación de carbono me la reconocen económicamente. Y con esos recursos puedo hacer inclusive más prácticas adecuadas para fijar más carbono. Creo que eso es fundamental y es algo que tenemos que, inclusive, bueno, yo lo traigo como reto. Ahora, extra micrófonos, usted me preguntaba, don Edgar, bueno, ¿qué aprendiste y cómo lo ves? Aprendí que tengo que aprender mucho sobre ese artículo 6 y sobre los mercados de carbono. Creo que es algo que necesito especializar a Corfoga y al sector ganadero, y poder, dicen las frases populares, que el que pega primero pega dos veces. Ser los que estemos a la vanguardia en esas temáticas para aprovechar lo que usted decía al inicio del programa, las oportunidades que esto puede traer. Oportunidades, y le pregunto, aquí me están preguntando del 8803, dice, háblenos un poco acerca del financiamiento para el sector ganadero. No siempre encontramos el financiamiento con buenos precios, lo que ha obligado a algunas personas a recurrir a préstamos que no son los más recomendables, como pueden ser los préstamos gota a gota. Bueno, aquí hacer un llamado una vez más de parte de todo el equipo productor de Horizontes a que no caigamos en esos momentos de desesperación, porque eso va a terminar complicándonos la vida. Ir a ese mercado informal de financiamientos gota a gota es meterse en una espiral que Dios guarde. Esperemos que no lo tenga que hacer, pero tal vez usted nos habla un poquito en cuanto al financiamiento que encuentra el sector ganadero para poder seguir haciendo negocios y traer alimento a la mesa de todos los costarricenses y ciudadanos del mundo. Claro, en términos de financiamiento, vamos a ver, el financiamiento tiene que verse como una herramienta para producir más. Si yo saco un crédito y no produzco más, boté la plata, o sea, lo hice inadecuadamente, ¿verdad? Uno se financia para eso, para generar riqueza, para prosperar aún más. Aquí hay dos líneas. Puede ser que mi finca esté muy bien, pastura, buena agua, buen sistema, etcétera, y entonces lo que necesito es tener más animales, más inventario. Entonces saco un crédito, compro más animales, pero eso me tiene que generar más riqueza. Y la otra es la alternativa en la cual más bien me hace falta infraestructura. Entonces no cojo un crédito para comprar animales, cojo un crédito para mejorar la finca. Voy a poner 1000 ejemplos, poner paneles solares, mejorar camino, hacer más área de pastura, cambiar la pastura, poner cercas eléctricas, mejorar la genética, comprar un mejor semental, un toro más eficiente, qué sé yo, ¿verdad? Ahí es donde se ocupa un buen plan de finca, que es lo que quiero hacer para que genere más recursos. El crédito tiene que estar acorde a las capacidades de la finca, llámese en términos de la generación de efectivo para pagarlo y en términos de mi ciclo, ¿verdad? Si yo duro 2 años o 3 años para producir un ternero, entonces no puedo tener un crédito que tenga que pagarlo en 1 año, ¿verdad? Eso es imposible. Ahí más bien voy a tener una situación acongojante de flujo efectivo. Entonces,
el crédito tiene que estar acorde en plazo y forma a la actividad ganadera. En ese sentido, Sistema de Banca para el Desarrollo ha estado trabajando en la mano con el Ministerio de Agricultura. La Corporación Ganadera también cooperó con su análisis técnico y se han estado generando lo que llamamos mecanismos crediticios acordes. Hay uno muy interesante que es para las prácticas NAMA. Hay créditos más acordes, baratos, para todo aquel ganadero que quiere implementar prácticas NAMA. La palabra NAMA, para contextualizarla, son ganadería sostenible, para ponerlo en términos más coloquiales. Son las prácticas de mitigación, ganadería más sostenible. Entonces hay un crédito que sale en condiciones apropiadas. No la manejo en este momento, sería un mentiroso y no quiero engañar a la gente diciendo algo que después no sea correcto, pero sí pueden buscar la información y el operador, entiendo, es Banco Nacional, y hay créditos gestionados desde el Sistema de Banca para el Desarrollo con recursos un poco más accesibles, apoyados por el Ministerio de Agricultura para generar la implementación de medidas o cambios en finca. Entonces eso creo que es importante para todos aquellos ganaderos que deseen financiarse. Hay otros que tienen líneas de crédito para compra de animales, qué sé yo, un poco más como crédito de trabajo, capital de trabajo, no tanto de inversión. Y tal cual usted lo mencionaba, don Edgar, Dios libre, busquen el mercado informal, más bien es hacer las cosas formales para tener tranquilidad y seguridad que el crédito va a llegar de buena forma. Dice por acá, buenos días, los felicito por el programa, los estamos escuchando. Tenemos una finca de ganado de leche y engorde. No sé si es Loma Verde o algo verde, es que se le confundió ahí. Bueno, creo que es Loma Verde, como se llama la finca. Dice, háblenos un poco en cuanto al papel que juega la innovación tecnológica. Nosotros nos gustaría modernizar todos los procesos con tecnología que permita monitorear emisiones, mejorar la alimentación del ganado y optimizar la gestión de recursos. Bueno, todo un tema lo que nos pone aquí los amigos ganaderos de Loma Verde o Vista Verde, no sé, porque ponen las dos cosas aquí. Le escuchamos con atención, don Luis Diego. Muy buena intervención, muy buena pregunta, y lo voy a unir con algunos comentarios que se hicieron anteriormente. Vamos a ver, en este momento la ganadería pasa por un aspecto interesante en el cual prácticas antiguas, prácticas culturales, vienen a mantener las fincas carbono positivas o carbono negativas, o sea, sostenibles. En otras palabras, no se necesita muchísima tecnología para empezar a implementar. Voy a mencionar algunas: cercas vivas, hacer una mejor distribución de agua y áreas de recreo para los animales, o áreas comunes que le llamamos, donde hay árboles, canoa, minerales, agua, pastoreo racional, pastoreo pequeño para utilizar la mejor cantidad de proteína que proveen las plantas a los animales en momentos claves. Qué sé yo, son prácticas relativamente sencillas, ya conocidas, que se pueden implementar, y eso tiene una retribución, una rentabilidad ya medida. Hemos visto que esas prácticas ayudan a la ganadería desde un punto de vista económico y desde un punto de vista ambiental. Sin embargo, aquí entra el otro lado de la moneda. Cuando alguien dice, ya lo estoy haciendo, ¿qué más puedo hacer? Bueno, ahí sí entra la tecnología, y entra la tecnología en el mundo digital. Y aquí es fundamental, y da para otro programa en algún momento, hablar de la integración generacional familiar. Bueno, de repente yo soy el ganadero que ya peino algunas canas, no soy tan hábil con la computadora, no soy tan hábil con la tablet ni con los teléfonos, pero mis hijos, nietos sí lo son. Y aquí es donde la familia entra a jugar un rol importante. Entonces ahí entramos con sistemas de administración de la finca. Pues una aplicación, cuántos animales tengo, qué están comiendo, cuánto me cuesta, dónde están las facturas, generar contabilidad y tener un registro de decir, mira, se me está yendo la plata en alimentación, ¿qué podría hacer para bajar esa factura? O, por ejemplo, la utilización de drones. Entonces ya entra un dron, lo solicito, lo pago y me hace un mapeo de mi finca, una mejor distribución de finca.
a través de un dron y con tecnología, el ganadero puede ver cuál área de la pastura está con mejor proteína, cuál área no, dónde necesita fertilizar el suelo, dónde no necesita fertilizar, qué le hace falta al suelo para mejorar su producción, etcétera, si tiene plagas, si no tiene plagas, y esto con solo volar un dron en unos momentos, obtener todo un mapeo de su finca y tecnología. Lo que hablábamos de la venta de carbono, firma un tipo de contrato y hace un convenio con esta empresa, le monitorean vía satelital y le dan recursos por el carbono que fijó. Entonces ya tiene un ingreso anual interesante por hacer esas prácticas. Entonces, mejorar la administración, mejorar la parte de contabilidad, mejorar la parte de empresariabilidad del ganadero, mejorar la tecnología de sus pasturas por medio de drones, información satelital, mejorar la suplementación de los animales. Son cosas que se pueden hacer utilizando tecnología que muchas veces es relativamente barata, porque muchos inclusive gratuito. Algunas otras se puede hacer a través de conjunto con el ministerio, con cámaras de ganaderos, etcétera. Y eso es hacia lo que vamos, lo que llamamos una ganadería más inteligente, una ganadería de precisión. Compromisos que se asumieron en Etiopía y cómo se puede beneficiar Costa Rica de esos compromisos. No, don Edgar, viera que este foro, el foro de la Semana de Clima, son más bien devolver información y es más informativo que de compromisos. Lo que vengo aprendiendo es que el foro que se va a dar en Brasil, que se llama la Conferencia de las Partes, o lo conocemos como la COP 30, que va a ser en Brasil, esa sí es la que genera compromisos. Ahí sí es donde grupos dicen, bueno, me comprometo con esto o me comprometo con esto otro. Recordemos que los compromisos más fuertes se han dado en diferentes foros, en diferentes momentos históricos, ¿verdad? La conferencia de Río fue una de las más famosas. Después de esa siguió el protocolo de Kioto, y después de esa, por mencionar algunas, ¿verdad? No soy experto en la materia, pero por mencionar algunas, después volvemos al Acuerdo de París, que esa fue la COP 20, si no me equivoco, o 18, no lo preciso. Pero los compromisos en París fue cuando dijeron, mire, si el planeta se calienta más de 2 grados, el asunto se complica. Y en palabras muy llanas, Costa Rica jugó un rol muy, muy importante en esa COP, con esos compromisos, y de esos compromisos es que ha venido gestionándose los planes de adaptación, los planes de mitigación, los planes, las contribuciones nacionalmente aceptadas, diferentes normativas técnicas que no voy a entrar a precisarlas, pero que ahí sí se generan los compromisos de qué vamos a hacer como país, como sociedad. Problema es que hay bloques económicos muy fuertes que no quieren dar el brazo a torcer. Y ahí es donde se complica fuertemente las negociaciones, como lo mencionaba, hay un grupo de países que generan una altísima producción de petróleo, ellos no están interesados en disminuir el consumo de este producto, o gas natural, qué sé yo, y hay algunas economías muy fuertes que dicen, yo no creo en el cambio climático, no me interesa, y ni siquiera participan. Creo que es el caso de algunas potencias. Sí, ahí ellos están defendiendo su actividad económica. Me imagino, don Luis Diego, que ustedes dentro de Corfoga van a analizar toda la experiencia y el conocimiento que adquirió usted en este congreso allá en Etiopía, y estaremos en los próximos programas hablando de qué se puede implementar en Costa Rica y esta tormenta de ideas que debe traer usted ahora en mente para que Costa Rica salga adelante, para fortalecer el sector ganadero como lo que pretende Corfoga siempre. Le cedo 30 segundos para que ustedes se despidan, don Luis Diego. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando el programa por las diferentes plataformas. Efectivamente es una tormenta de ideas, y lo fundamental es ponerlas tal cual lo dijeron en Etiopía, en implementación. Pasemos de la planificación a implementar las cosas. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Gracias. Nuestra reflexión final. El Congreso en Etiopía dejó claro que el cambio climático es un desafío global, pero también una oportunidad para transformar la ganadería en un motor de sostenibilidad. Costa Rica tiene experiencia y liderazgo en este campo, pero el compromiso debe ser colectivo.
productores, instituciones, consumidores y gobiernos. La clave está en entender que la sostenibilidad no es solo un requisito ambiental, sino una estrategia de competitividad, resiliencia y bienestar para las futuras generaciones. Con esto nos despedimos nosotros, nos vamos. Este programa completito lo pueden descargar ustedes de nuestras redes sociales. Programa Radial Horizontes en Spotify, Programa Radial Horizontes en el canal de YouTube y Programa Radial Horizontes en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias. Les reitero el agradecimiento, don Luis Diego. Muchísimas gracias. Para servirles y esperamos vernos y escucharnos pronto. Gracias, será un gusto como siempre, un privilegio. Nos vamos, amigos, feliz fin de semana para todos, pásenla bien, pásenla en familia, que Dios lo bendiga a usted y a todos sus familiares. Buenos días. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.